Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primera de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos de María Visión Radio, que gracias a Dios nos escuchan, y bueno, pues como siempre a todos les invitamos a compartir si hay algo. Sobre todo no olvidemos que principalmente estos programas que tenemos en la Comisión de Liturgia y Espiritualidad son programas donde lo que compartimos es la bendición, el conocimiento de la palabra de Dios. Y como siempre, pues vamos a empezar con una oración fuerte, importante, poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, te amo. Reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, la semana pasada, pues el programa pasado, hablábamos principalmente de cuáles son los principales enemigos que nos atrapan, que nos apartan y sobre todo en las trampas que caemos. Entonces, bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa la semana pasada, recuerden que pueden volver a entrar a esta página de la Comisión de Liturgia, corren el ratoncito para abajo y ahí siguen los programas, los pueden volver a ver. O también pueden entrar a mi página personal de Facebook. Ahí sí estoy como Brenda Mireya L Leiva Asimoto. A ver si Laurita me hace el favor de ponerlo correctamente. Si no, ni le muevas, Laurita. Lo repito, Brenda Mireya Leiva Asimoto. Así estoy registrada en Facebook. O pueden entrar también, mis hermanos, en YouTube. Y allí en YouTube, la página que tengo, donde están todos estos programas, es Brenda M. Leiva. Entonces, les comentábamos que la semana pasada hablábamos de que los principales enemigos son la carne, el mundo y Ave María Purísima, el demonio. Y tratamos de reflexionar cuántas personas conocidas, desconocidas, familiares, amigos, etcétera, pues están atrapados en estas redes, ¿no? Y habíamos reflexionado también sobre lo que la palabra de Dios nos dice, que cómo el mundo en su inteligencia, porque de alguna manera, no de alguna manera, nuestro Señor nos hace pudiera decir observación, o nos hace que estemos alertas. Bueno, esto viene en el Evangelio de San Lucas, porque ahí es donde él menciona
cómo los que viven en el mundo actúan con más inteligencia que los hijos de la luz, sobre todo cuando no pedimos la sabiduría y la inteligencia para aplicarla como Dios quiere y manda, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en Lucas 16? A los que les gusta consultar y anotar. Está hablando en Lucas 16 del administrador astuto. Voy a tratar de resumir, que cuando pues le dicen que lo van a correr, empieza a hacer unos movimientos. Te invito a que lo veas, todo Lucas 16. Para pues tratar de congraciarse con los deudores de su patrón, ¿sí? Que si al patrón le debía 100 barriles, bueno, pues ¿sabes qué? Te cancelo 50 y anoto que nada más debes 50. Esto nos los presenta nuestro Señor Jesucristo. Dice, había un hombre rico, y ahí va contando, ¿no? Esta parábola, y es importantísimo porque nuestro Señor Jesucristo termina diciendo lo siguiente. Dice, sigue narrando en la parábola, dice, el patrón admiró la manera de obrar tan inteligente de su mayordomo ladrón. En verdad, los de este mundo son más astutos que los hijos de la luz para tratar a sus semejantes. Y añade algo muy importante, y en eso de son más astutos, pues, yo añadiría que son más políticos, ¿no? Saben cómo, cuándo, dónde y con quién. Y añade la santa palabra de Dios. Dice, el patrón, acuérdense, todo eso nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Yo también les digo, aprovechen el maldito dinero para hacerse de amigos, para que cuando se les acabe, los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Miren qué hermosa sugerencia. En otras ocasiones les hemos comentado esa manera de que Dios Hijo se dirige a nosotros en los evangelios cuando en algunas ocasiones nos hace esta es una sugerencia y nos dice, hey, si tú tienes algo de dinero, aprovéchalo, o sea, haz buen uso de ese dinero. Y todo va encaminado a lo que tantas veces les hemos hablado una y otra vez, cuando la Santa Palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos invita a apoyar a los pobres, mis hermanos. Que esa es una forma inequívoca de llegar a lo que está diciendo aquí nuestro Señor, las viviendas eternas, ¿sí? ¿Cómo comentarles? ¿Cómo sacudir a las personas para que entendamos estas verdades de fe? Les decíamos, unas veces nos hace sugerencias como tantas veces que les hemos hablado cuando Él también nos invita y nos sugiere que cuando demos un banquete, ustedes recuerdan, esto creo hasta donde me acuerdo, está en Lucas 14:15, algo así. Son sugerencias. Dice, cuando des un banquete, no invites a tus amigos, porque ellos a tu vez te van a invitar, invita a los pobres, a los hijos, a los cojos, y añade, pero está sugiriendo, y añade, suerte para ti, que ellos no tienen con qué pagarte, porque tu recompensa la recibirás en la resurrección. Mis hermanos, que cuando, pues todos vamos a resucitar. El problema es que, ¿a dónde te vas a ir tú? ¿Sí? O para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces, esto que les dice el Señor, que nos dice a todos, aprovechen el maldito dinero.
¿Se acuerdan cuando habla también de que no se le puede servir a Dios y al dinero, las riquezas, a los dos amos? Dice, aprovechen el maldito dinero para hacerse amigos para que cuando se les acabe los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Santa Madre de Dios. Y hablando de esa inteligencia del mundo, pues que sí nos hace falta, mis hermanos, y lo tenemos que reconocer, porque de qué manera la mercadotecnia que utiliza el mundo convence a chicos y grandes, a jóvenes y viejos, a creyentes y no creyentes, a ricos y pobres. Les voy a poner un ejemplo. En la promoción que hicimos como publicidad, pusimos una fotografía, les hemos comentado innumerables veces, bendito sea Dios, que en el apostolado en el que estamos, apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE, tenemos la bendición de que estamos como no solo como miembros de nuestro apostolado, sino como voluntariado en los comedores para pobres que tiene nuestro apostolado. Ahorita, gracias a Dios, ya son 9 países. He estado prometiéndoles esta lista, ahora sí, que la semana que entra se las tengo. Y en lo que es México, como país, poco más de 35 ciudades también está nuestro apostolado, en la gran mayoría de ellas con comedores para pobres que están funcionando y estamos siendo en este voluntariado, bueno, pues súper bendecidas, ¿no? Entonces la foto que poníamos ahí era de una de las tantas personas que llegan. En este caso, en el comedor que tenemos en Tlalpan, voy a echarme mi comercial completo. Aquí en la Ciudad de México, mis hermanos, estamos ubicados en Calzada de Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Ahí todos los martes tenemos el comedor de San Miguel Arcángel, donde se reciben a puras mujeres, ¿sí? Un promedio aprox de 180 mujeres de diferentes edades, porque en este comedor lo iniciamos, se lo habíamos dicho, lo iniciamos únicamente recibiendo a personas de la tercera edad. Pero ¿qué ha pasado? Que con esto de la pandemia, muchísimas señoras más jóvenes, pero también igualmente necesitadas, pues se quedaron sin trabajo y llegan y pasan con sus niños. Y bueno, este comedor de los martes, los miércoles son puros hombres. Y ahí sí, hombres en situación de calle, 230, 240 cada semana, independientemente de los otros 8 comedores que tenemos en diferentes puntos de la Ciudad de México, sobre todo en la zona más necesitadas, Y ahí se da ese milagro maravilloso, porque yo les diría que son zonas alejadas de las orillas, y les añadiría que son pobres dándole de comer a los pobres. Bueno, pues recibiendo la bendición. Bueno, la fotografía que pusimos en nuestro póster es una persona ya mayor que se les está dando su despensa, se les está dando su alimento y se le ve claramente cómo trae la ropa toda pues maltratada y con hoyos en las rodillas. Bueno, esos son los hoyos, mis hermanos, que realmente reflejan la pobreza de una persona, ¿sí? El no tener otra cosa que ponerse. Pero, ¿qué es lo que el mundo ahorita está enseñando a nuestros jóvenes? Que compren pantalones que tienen hoyos, que están rasgados, que están así como casi deshaciéndose, porque es moda, no porque haya necesidad ahí. Y es doloroso. Yo, Brenda, se los digo, no sé qué pienses tú, mi hermano, mi hermana, pero se me hace difícil entender que pagan miles de pesos
por comprarse un pantalón agujerado. Y pues no sé cuántos no vayan a estar de acuerdo conmigo, pero a mí se me hace hasta, ¿cómo decirles? Una especie de burla para el pobre que realmente no trae que ponerse y los trae agujerados o arremangados o descosidos, etcétera, etcétera, en lugar de compartir parte de esas riquezas que menciona la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el mundo los convence de que se pongan lo que sea porque es moda. Utilizan la mercadotecnia para manejarlos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, mis hermanos? Nosotros los que creemos que hay una vida nueva, una tierra nueva, los que sabemos que el Señor vino y murió por nosotros para rescatarnos del pecado, ¿sí? Y que nos está diciendo a través de su palabra cómo lograr llegar a estas moradas eternas, ¿sí? Entonces, pues hay que pedir la sabiduría, hay que pedir la inteligencia divina. Miren, no solo se visten con ese, dirían en mi época, en mi pueblo, como dicen por ahí, no solo se ponen esas garras, porque parecen garras, ¿no? Me parece increíble que vayan y compren ese tipo de ropa, sino que también, que si nosotros como padres de familia les hubiéramos dicho, oye hijo, oye hija, quiero que hagas esto, obviamente nos hubieran mandado para un tubo. Entonces se cuelgan aquí en la nariz, ¿sí? Se la agarran, la cara, los labios, se atraviesan, todo lo que es visible con argollas, porque es moda. O sea, por la moda, ellos y ellas están dispuestos a hacer todo, de todo tipo de lo que les pidan, ¿sí? Es incomprensible. Bueno, no sé cuántas personas estén de acuerdo conmigo, pero yo me quedo asombrada. Lo mismo se lo voy a decir de esta manera. No sé cuántos me vayan a criticar, vuelvo a lo mismo, pero la verdad, por lo menos la mía por delante. Si yo también le hubiera dicho a alguna de mis hijas, o qué sé yo, oye, mi reina, te pones y te pintas el pelo de rojo, pero rojo, rojo, ¿sí? Pues igual me hubieran mandado por un tubo. Pues ahora, ¿cuántas chicas traen el pelo rojo, verde, azul? ¿Sí? Porque es la moda. Eso es, y la manera como el mundo va envolviendo a nuestras juventudes, mis hermanos, mis hermanas. Ahora, yo quisiera que otra de las causas que, ay, Santa Madre de Dios, no sé cómo me vaya a ir con este programa, pero por todos lados, ¿ves? Y también no solo jóvenes, también viejos, tatuados, ¿no es verdad? Bueno, ya casi les desaparecen el cuerpo por todos los tatuajes que se ponen, ¿no? Se tatúan, hay quienes ya les desaparecieron el rostro, los tatuajes, los brazos, las manos. Quiero leerles brevemente qué nos dice la palabra de Dios sobre esto de los tatuajes. Por eso, mi hermano, hay que compartir, ¿sí? Hay que compartir. No podemos quedarnos callados ante estas situaciones. Pero es la moda. Tatuarse de lo que sea, ponerse lo que sea. Esto está en Levíticos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Levíticos 19, 28. Acuérdense compartir, anótenlo por ahí, por favor. ¿Qué dice la santa palabra de Dios sobre los tatuajes que se ponen principalmente nuestros jóvenes? ¿Sí? Dice, no se hagan cortes en su cuerpo por los muertos, ni se hagan tatuajes. Y añade, yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta enseñanza que nos das.
Entonces, ¿cómo se maneja el mundo? Por eso decíamos las tentaciones. Hasta ahorita hemos tratado las tentaciones de la carne, las tentaciones del mundo, pero mis hermanos, tenemos que pedir el don de la fortaleza al Espíritu Santo para poder resistir este tipo de tentaciones en tiempos de prueba, ¿sí? La palabra de Dios nos invita a que nos hagamos fuertes para resistir, ahí sí, la otra parte de la tentación, al diablo, ¿no? ¿Por qué se nos aclara? Precisamente, ahora sí que los mandamos y nos vamos al libro de Efesios. Esto es de las cartas de San Pablo a la comunidad de los Efesios. Para los que gusten anotar, Efesios 6:12. Aquí los tenemos, Efesios 6:12. ¿Qué es lo que nos... Vuelvo a dar lo mismo, las enseñanzas del Señor para nosotros. Ya me hice bolas, perdón. Para resistir al enemigo de Dios y enemigo nuestro, ¿sí? Entonces, que nos pongamos... es que estoy en otra, perdón. Con razón no lo encontraba. Aquí está. Dice lo siguiente, que nos hagamos fuertes. Dice, por lo demás, dice, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Ave María Purísima. ¿Quién nos encamina a todas estas tonterías, no? Y a gastar, como dice la palabra de Dios, el maldito dinero, ¿sí? En ponerse tatuajes, en comprar ropa agujerada, en meterse a casinos a gastar el maldito dinero. Dice, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, mis hermanos, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo. Esas son las tentaciones, la carne, el mundo y el diablo. Ave María Purísima. Nos enfrentamos a sus fuerzas oscuras con los espíritus sobrenaturales del mal. ¿Y pues, cómo decirles? Pues esto está así, Efesios 6, a partir desde el 10, inclusive. Si no creen ni siquiera, para empezar, que exista otra vida. Obviamente tampoco creen que exista el demonio. Obviamente tampoco creen que todos, mis hermanos, vamos a tener un juicio personal del que vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos, ¿sí? De nuestros pecados, de nuestras omisiones. Ahora, precisamente en el libro de Gálatas se nos habla, todo esto es la bendita enseñanza de Dios. En el libro de Gálatas, que pues ahí también les invito por cuestiones de tiempo, pues ojalá pudiera leerles todos los textos bíblicos completos, no me da el tiempo, pero dice en el libro de Gálatas 5:19, a ver, vámonos a Gálatas 5:19, nos habla de qué tipo de pecados, mis hermanos, por eso es importante compartir. Y hay personas que se preguntan esto, ¿qué tipo de pecados? Gálatas 5:19, ¿qué tipo de pecados son los que hacen, o las cosas que hacemos, que nos impedirán heredar el reino de Dios?
Como les decía, no tengo todo el tiempo de decirles todo, pero nomás les voy a compartir algunos de esas faltas graves, de esos pecados graves, ¿sí? Entonces, por mencionar algunos y porque espero en Dios que tomes la santa decisión de compartir con tus amigos, con tu familia, este video, con creyentes y no creyentes. El Señor nos dice, repréndelos, compárteles, porque si no a ti te voy a pedir cuentas. Entonces, a compartir, mis hermanos. No más les voy a mencionar algunos, pero la invitación es que lean completo de Gálatas 5, completísimo, porque ahí viene. Les voy a mencionar nada más algunas de esas faltas. La libertad sexual, para empezar, ¿sí? En esa libertad sexual, que yo hago lo que a mí me da la gana, yo le doy gusto a mi cuerpo porque estos son mis deseos. El mundo dice, y Santa Madre de Dios, y qué decirles también algunas personas que se dirigen como orientadores sexuales, que pues al cuerpo lo que pide, ¿no? Y pues que yo tenga que tener respeto por algo, se ha llegado a tal extremo el pecado y súper rebasado, mis hermanos, en esto de Sodoma y Gomorra, que ahorita en este momento no recuerdo en qué país, espero en Dios investigarlo, porque cuando lo leí, pues bueno, ya estaba yo infartada, donde no es falta que alguna pareja pueda tener relaciones sexuales en un parque público, por ejemplo. Así de sencillo, ¿sí? Que ya no está prohibido, así. Que en otros países, y creo que sí, es en Canadá, se les permite inclusive tener relaciones sexuales con los animales. Santa Madre de Dios. Este es el mundo en el que estamos viviendo y en el que nos decidimos a darle gusto a la carne y a rebasar porque lo que hago ya no me satisface. Los pecados de la carne que nos van a impedir no heredar el reino de Dios, mis hermanos, ¿sí? Y como les digo, está en Gálatas también. A ver, dice en Gálatas 1:8, otra cosa, que los que consulten y los vayan a que les hagan limpias con las personas que se dedican a eso, que consultan a magias, esoterismo. Es una gama enorme. ¿Qué decirles? Orgías, culto a los ídolos. Las personas, lo dice la palabra de Dios a través de San Pablo. Las personas que viven odiando, que destinan odio por todos los poros de su cuerpo todos los días, que viven de odiar, que no son capaces de perdonar, que viven envidiando lo que tienen los demás, así sea con el mayor esfuerzo, el mayor trabajo, pero el odio y la envidia en esos extremos, mis hermanos, nos pueden llegar dice la palabra de Dios, a impedir llegar al reino de los cielos, ¿sí? Y las sectas, pues también, ¿qué dice la palabra de Dios sobre... Oye, pues qué fácil es decir, no, pues todo es igual, ¿no? Todos buscamos a Dios. ¿Cuántas personas en un inicio pues se sienten llamadas o son atraídas a incorporarse a alguna secta? Y en esto de definir secta, mis hermanos, la palabra de Dios es clara, sobre todo cuando la misma palabra de Dios la desarrollan, la comparten a su antojo, ¿sí? Quitando y poniendo, aumentando para traerse adeptos, ¿no? No puede ser sano, no puede ser santo, no puede ser bueno cuando
esa secta a la que fuiste llamado, porque es que me quieren mucho, es porque me apapachan, es porque me atienden, pero que al mismo tiempo en una mano te ponen la Biblia y en otra mano te heredan todos los odios a la verdadera Iglesia católica, santa y apostólica, ¿sí? Al mismo tiempo atacan a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre nuestra, atacan a la cabeza de nuestra Iglesia, el Santo Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo manejan a su antojo. Mis hermanos, ¿qué estás cambiando? ¿Sí? ¿Por qué estás cambiando la verdadera fe? Por lugares donde, con tal de que te traten bien, ¿sí? No vas a recibir el pase a la tierra prometida. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre estas sectas? Pongamos atención para los que les gusta anotar. Y yo les diría que esto lo anoten y lo compartan, ¿sí? Dice San Pablo en Gálatas 1, a partir del 6. Dice, no hay otro evangelio. O sea, no queramos inventar el hilo negro. No hay manera de que tú puedas decir y pueda uno comprender, por muy ignorante que seamos, ¿sí? Que a nuestro Señor Jesucristo le va a dar mucho gusto que se burlen y ataquen a su Santa Madre, ¿sí? Como nos daría a nosotros también mucho disgusto que lo hicieran con la nuestra. Bueno, pues ese tipo de cosas se hacen en estas sectas, mis hermanos, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna ocasión, pues alegando con una persona que está ubicada en esto, y con ese ánimo que tienen, Santa Madre de Dios, cómo les inyectan esos odios tremendos, terribles. Y esta señora, así muy envalentonada, me dice, mira, yo nomás te voy a decir una cosa. Esa mujer es como cualquier otra mujer. A mí si se me apareciera, no me le hinco y no lo obedezco y no la... Yo me quedé pensando por dentro, Santa Madre de Dios. Vuelvo a lo mismo. Dice que te jalan con la palabra de Dios, distorsionan todo y te llevan a pecar, a ofender a la Santísima Virgen María, ¿sí? Y pues yo les diría, como lo que estamos viviendo en esta nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, que lo que estamos viviendo en relación a las apariciones de la Virgen, obviamente las reconocidas por la Iglesia, cuando ya sea en Fátima, de las más importantes, en Lourdes, que la Santísima Virgen, bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es como el as en la manga del Señor, ¿no? De estos tiempos que estamos viviendo y todo lo que ella sufre por cada uno de nosotros. Y los que la acepten y los que la rechacen y los que la ofendan, les guste o no, Madre de Jesús y Madre nuestra, porque Él nos las dio como madre a los pies de la cruz, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que decíamos, que tenemos que tratar de protegernos para poder rechazar los ataques del enemigo, mis hermanos. Ahora, la misma palabra de Dios nos dice, nos enseña que el espíritu está pronto, pero somos muy débiles en la carne. ¿Cómo necesitamos fortalecernos en la carne para resistir los ataques de esos enemigos nuestros? ¿Sí? Dice, los que viven según el Espíritu tienen un claro dominio sobre sí mismos. Ese es uno de los dones que debemos de pedir. Dominio sobre nosotros mismos. Y nos invita la Santa Palabra de Dios a orar juntos, a vivir comunidad,
a entender que solos no la logramos, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasó, por ejemplo, porque Judas no pudo convencer a los otros 11 que también lo ayudaran a entregar a Jesús? Que miren que nos repartimos las moneditas que me van a dar. Porque vivían en comunidad, ¿sí? Entonces, orar en comunidad es muy importante. Esto los invitamos. Ya más adelante trataremos de armar un programa. Ya tenemos algunos que hemos hablado de esto, pero un poquito más, con más tiempo, sobre la importancia de orar en nuestras casas, de invitar al Señor a nuestras casas, porque cuando nosotros lo invitamos a nuestra casa, todo lo malo que pueda haber ahí va para afuera. En un solo lugar no pueden vivir dos amos, ¿no? Entonces ya nos quedó claro qué dice la palabra de Dios sobre las sectas. Entonces dice San Pablo, me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo los llamó para seguir otro evangelio. Desde entonces ya había esas situaciones, ¿sí?, que lo jalaban para otro lado. No es que haya otros, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo. Fíjense, eso es lo que está pasando. Ciertas personas. Entonces hay familias que se están separando, se están dividiendo, porque uno de sus miembros se fue, está asistiendo a una secta de esta naturaleza, está muy contento, pues no lo dudamos, pero ¿qué tiene que ver la alegría con que renuncies a tu verdadera fe? ¿Sí? Y se da la tarea de ir convenciendo a toda la familia que la católica no es la verdadera, ¿sí? Y bueno, Santa Madre de Dios. Pero desde entonces, desde el inicio del cristianismo, pues tenemos este tipo de problemas. Y sigue diciendo San Pablo, pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra manera, al que hemos anunciado, sea maldito. Y bueno, ¿qué les anuncian? Nomás para ponerles un ejemplo, ¿no? No solo los ataques a la Santísima Virgen María, pues ya nomás le falta decir que realmente no fue la mamá de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero otro de los ataques fuertísimos es, no hay manera de que puedan ellos explicar razonablemente, porque la razón no está peleada con la fe, que lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio de San Juan 6, el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Qué explicación le pueden dar a eso? Y para todas estas confusiones y dudas, y que les da lo mismo, ¿sí? Creo que allá comen galletitas, algo así. Santa Madre de Dios. Tenemos lo que se les conoce como milagros eucarísticos, estudiados, comprobados, cómo está presente el Señor en cada hostia consagrada. Les hemos invitado en otras ocasiones, los volvemos a invitar ahora. Uno de los científicos que tenemos, gracias a Dios, la bendición de conocer y de saber la seriedad de su trabajo, es el doctor Ricardo Castañón Gómez. Mis hermanos, pues recomiéndolo a ustedes también. Entren ya sea a Google o a YouTube, ponen Ricardo Castañón Gómez. Tuvimos la bendición inclusive de que una de las primeras conferencias que dio aquí en la Ciudad de México, lo invitamos nosotros, lo grabamos nosotros, y ese video actualmente está, hasta la fecha, ha sido visto por millones de personas, ¿no? El Señor demostrando
a través de la ciencia su presencia real, ¿sí?, en la Eucaristía. Por eso la importancia, no podemos quedar de los brazos cruzados. ¿De qué manera el mundo, las sectas, la carne, el demonio, Ave María Purísima, está llevando a mucha gente, Santa Madre de Dios, al lago de fuego, ¿sí? Cuando poníamos también al principio esto de que Dios se lo pague, porque así le pusimos como título este programa, tenía que ver con todas estas sugerencias que hace el Señor, ¿sí? Y hablamos también de lo que la palabra de que Dios se lo pague tiene que ver que hay un momento en que en el Antiguo Testamento, ahorita se lo vamos a leer, nos dice que, esto ya lo hablamos la semana pasada, pero es importante volver a insistir en ello, que el que presta, el que ayuda al pobre presta a Yahvé. Fíjense nada más, qué hermoso. Esto lo pueden anotar, por favor. Está en el libro de Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. ¿A ti se te ha ocurrido pensar que cuando haces eso, Dios te dice, te la debo? Así, pues esa es la traducción. Bueno, traducción humana que yo estoy dando, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios dice esto, y cuando tú realmente entiendes lo que la palabra de Dios te quiere decir, pues el Señor te está diciendo, estoy en deuda contigo por esto que tú acabas de hacer. Entonces vámonos a Proverbios 19:17. Déjeme ver más adelantito. Y que es una bendición enorme. Dice lo siguiente así. Él, mi hermano, es para que lo anotes, lo compartas, ¿sí? El que se compadece del pobre, presta a Yahvé, que le pagará su buena obra. Fíjense nada más. ¿Te has imaginado tú que cada vez que te compadeces de un pobre, que tomas esa decisión de ayudarlo, si todavía no te ha tocado eso el corazón, bueno, nosotros te invitamos que vengas con nosotros a los comedores del ANE y veas lo que es la pobreza realmente, ¿sí? Y que puedas ayudarle, como decía el Evangelio de la semana pasada, a darle aunque sea un vaso de agua fría, dice el Señor. Me llamó mucho la atención que dice fría, ¿sí? El que se compadece del pobre, presta a Yahvé, que le pagará su buena obra, ¿no? Pero también hay momentos en que viene la confusión, ¿sí? Y esto tiene que ver con el abismo que hay entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y qué difícil es entender precisamente este abismo que hay entre el cielo y la tierra. Ya me está quedando muy poco tiempo y creo que no voy a poder desarrollar el tema de el abismo entre el cielo y la tierra. Bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia, ¿sí? Algo de lo que sí alcanzo a compartirles es que ante las tentaciones, mis hermanos, constantes que tienes en la carne, a todos se nos presentan. Acordémonos que esas palabras que le dice Jesús en el huerto a Pedro, creo que fue en el huerto de los Olivos, antes de que se lo llevaran preso, le dice, ora para que no caigas en tentación. No le dice, ora para que ya no seas tentado. No, ora para que ya no caigas en tentación. Entonces, mis hermanos, para defendernos de los dardos del enemigo, tenemos que ser personas de oración
Y si esta oración la hacemos con otros hermanos a través de casitas de oración, nos estamos protegiendo, y lo que tenemos que entender es que si somos personas orantes y pecamos 10 veces en el día, ten la certeza que si no oraras pecarías 50, ¿sí? Y que hay que protegernos, y protegernos como primeramente en estado de gracia, tratar de estar en estado de gracia. Y luego, donde andemos, podamos hacer jaculatorias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ave María Purísima, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que voy a ver si todavía... Bueno, esto del abismo está en el cielo y la tierra, pues, como les decía, es... lo vamos a ver primero Dios hasta la semana que entra. Lo único que sí es que mucha gente se pregunta, y a mí me lo han hecho la pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? Así me ha dicho, Brenda, ¿por qué Dios no me escucha? Y mira que le digo, y mira que hago, y mira que le suplico, y mira que he rezado no sé qué tanto. Pongamos atención. Esta respuesta sí se las puedo dar ahorita. Esto está en el libro de Proverbios 21:13. ¿Por qué Dios no me escucha? Hermanos, hay que compartir estas verdades de fe enormes, ¿sí? No podemos... la misma palabra de Dios nos dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres del pecado, libres de los deseos de la carne, libres de las sectas, ¿sí? Libres de las tentaciones de usar el maldito dinero de manera que solo satisfaga nuestros gustos, ¿sí? Sin ayudar al necesitado. Entonces, en este libro, en el Antiguo Testamento, en Proverbios 19, encontramos la respuesta. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Sí? Y también hablábamos que una reflexión importante era cuando el rico Pulón, esto también lo tratamos un poquito la vez pasada, y el rico Pulón y el pobre Lázaro. Para los que se tomen ese tiempo valioso, lo pueden leer completo en el Evangelio de San Lucas 16:26. Y lo narra Jesús. Este ejemplo, esta parábola, es narrada por Jesús mismo. O sea, Jesús nos comparte y nos dice, oigan, el infierno existe, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos está narrando? Nos está narrando que este hombre rico tenía a un pobre en las puertas de su casa y nunca permitió que se le diera nada. Que mueren los dos, lo estoy diciendo a mi manera, ¿sí? Que mueren los dos y obviamente el pobre está en el cielo y el rico está en el infierno, entre el fuego, ¿sabe? María Purísima. Y empieza a gritar porque levanta los ojos al cielo, ve a nuestro padre Abraham y a Lázaro con él y empieza a gritarle y a pedirle cosas, ¿no? Qué duro es que no queramos entender estas bendiciones del conocimiento de la palabra de Dios, de qué nos impide llegar al reino de los cielos por el amor de Dios, ¿sí? Y pues empieza a pegar de gritos este rico opulón. Fíjense, la reflexión importantísima es en este Evangelio de San Lucas 16:26 dice la palabra que el pobre estaba a las puertas de su casa. La providencia divina le puso al pobre a las puertas de su casa como medio de salvación. Y este hombre lo ignoró. Y seguramente, pues era un hombre muy rico, tenía sirvientes, obviamente esas son deducciones mías, y que aquí se narra que le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro,
sabía hasta cómo se llamaba el pobre. Yo lo que me da mi imaginación, mis pensamientos, mis deducciones, por llamarlo así, es que seguramente los servidumbres, las sirvientes le habían dicho, pues ahí está un pobre afuera, se llama Lázaro, patrón, ¿te parece que le demos algo de lo que quedó de la comida? Y este opulón dijo, no. Y muere y va al fuego eterno. Pongamos atención. Jesús nos está narrando el hecho de una persona que fue al infierno, fue arrojada al infierno por un pecado de omisión. Un solo pecado de omisión. No ayudar al pobre que estaba a las puertas de su casa. ¿Y por qué no fue escuchado esos gritos de él? Pues aquí lo encontramos en Proverbios. Hermanos, a compartir por amor de Dios. Compartir es evangelizar, acuérdense. Proverbios 20 del Antiguo Testamento se nos dice por qué podemos estar gritando y pidiendo y clamando y no vamos a ser escuchados. Dice así, quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Así de sencillo. ¿Por qué Dios no me escucha? Por esto, mi hermano. Quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Que nos libre el Señor de ese tremendo pecado y de lo que no queremos entender. El libro de Oseas nos dice también que en la palabra de Dios nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dicho a mi manera, las personas que no quieren conocer la verdad van al fuego eterno, mis hermanos, porque no quisieron conocer esa verdad. O porque los que la conocemos no hemos dado el paso de compartirla, de enseñarla, de ser testigos del Señor, ¿sí? Que nuestra vida sea un evangelio de vida al servicio de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos evangelios vivientes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre. Mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Vamos a compartir la santa palabra de Dios con los que no lo buscan. Y lo dice también la palabra, ya lo haremos la semana que entra. El Señor es tan lindo, dice, me hice hallar por los que no preguntaban por mí.